Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Gustavo, ¿en qué consiste exactamente este proyecto recién presentado por ustedes, los patrones de México? Mis propuestas de México. Nosotros en la Coparmex, Ricardo, estamos preocupados y ocupados para que en el trecho final que le resta a esta administración federal se logren concretar muchos de los temas que son resultado de las innovaciones que se dieron con las reformas estructurales. Nos parece a nosotros que, aunque fue muy exitoso este proceso legislativo, lo que sigue es lograr el aterrizaje en los hechos de muchas de estas disposiciones en el ámbito legislativo. Y por eso lo que hicimos es una evaluación de dónde están esas oportunidades, de qué se puede concretar en los próximos meses, y de este ejercicio ciudadano surgió precisamente mis propuestas para México. Debo decirte que en estas propuestas tuvimos el cuidado de que en todos los casos se refieran a propuestas que pueden implementarse directamente desde el Poder Ejecutivo, que no requieran ir otra vez al Poder Legislativo, y por otro lado, que estén en acciones que se puedan concretar en el corto o mediano plazo. No estamos hablando, como a veces lo hacemos en Coparmex, de otras propuestas para 10, 15 o 20 años. Aquí se trata muy concreto. ¿Qué podemos hacer ya para que el país siga cambiando? Y a propósito, entiendo que son 20 las prioritarias para rescatar la economía mexicana o reactivarla, según se quiera ver, y también entiendo que se sintetizan en 4 líneas de acción. ¿Por qué no vamos revisando cada una de ellas, si te parece? Sí, con mucho gusto. Mira, primero, la necesidad de revisar a fondo la forma en que se realizan los acuerdos. Bueno, esta es una propuesta conceptual. Sí, a ver. Nosotros fuimos muy críticos de la forma en que se generó un documento que finalmente fue firmado el día 9 de enero, que partió básicamente un planteamiento del Poder Ejecutivo y que fue suscrito por un conjunto de actores del sector empresarial. Y en donde se notó que había una silla vacía, la de la Coparmex. Sí, precisamente esta propuesta nos parece que nace esta reflexión, la importancia de que un acuerdo nacional que pretenda ser incluyente parta de escuchar a todos los actores involucrados. Nos parece a nosotros que ante esta situación que tiene el país y la necesidad de encontrar los temas en los que estamos unidos, es decir, donde hay acuerdos en lo esencial, los acuerdos que se convocan en lo sucesivo, pues tengan un espacio más razonable para la reflexión, para el análisis y finalmente pues para que puedan ser acompañados por todos los actores sociales. Ahora, en la segunda, crear una agenda que tome los temas de transparencia, sistemas anticorrupción y combate a la impunidad. ¿Por qué estos asuntos son importantes cuando alguien diría, bueno, hombre, dedíquense a la productividad, a la inversión, a mejorar los sistemas de empleo, en fin? ¿Por qué estos temas son torales en cualquier intento de reactivación económica? A nosotros nos parece que una de las responsabilidades fundamentales del sector público es crear condiciones para que las personas alcancen su bienestar y las empresas tengan condiciones para invertir y para ser exitosas. Para que esto ocurra, entre otras cosas, es importantísimo que haya una real vigencia del Estado de Derecho y, entre otras cosas, el Estado de Derecho requiere de transparencia, requiere de que haya un combate frontal a la corrupción y a que la impunidad no se vuelva algo generalizado en el país. Déjame darte un dato revelador. México el año pasado pasó del lugar 79 al lugar 88 dentro de 113 países que miden la solidez de su Estado de Derecho. Estamos al final de la tabla. Parece un despropósito que, siendo la 11ª economía del mundo, en razón de su tamaño y la importancia de lo que aquí se produce, estemos prácticamente al final de la tabla en esta materia. Entonces, ahí tenemos un grave reto como país si queremos seguir creciendo, si queremos que además el crecimiento implique bienestar para toda la población. Pero a ver, de lo que me dice se desprenden por lo menos 2 preguntas. La primera, por supuesto que debe importarnos el tema de la moral pública. Sin embargo, ¿cuáles, además de esto que es sustancial, cuáles son los efectos que tienen estos fenómenos de la corrupción, la impunidad en la productividad misma del país, Gustavo? Bueno, algunos estudios, y son estimaciones, hay que decirlo, porque esto no está documentado en libros de contabilidad, refieren que entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto se va en pagos extraordinarios, se va a la corrupción. Una primera reflexión es que prácticamente el 10% del valor de nuestra economía va a parar a la improductividad o a la ilegalidad en lugar de generar un mayor
mayor crecimiento. Por otro lado, las tendencias muestran que las familias, sobre todo en las familias de más bajos ingresos, están dedicando cantidades crecientes a pagos extraordinarios, por decirlo de alguna manera elegante, a fin de cuentas, mordidas, componendas que tienen que llevar a cabo por recibir algún servicio público, contrato, lo que sea. Entonces, es muy grave cuando esto ocurre en las empresas, es grave cuando ocurre en las personas, pero cuando esta problemática llega a la gente que más lo necesita, pues toma ya un simbolismo y una gravedad extraordinaria. Por eso a nosotros nos parece que llegó el tiempo que el país realmente enfrente de fondo esta problemática. No podemos seguir permitiendo que el país se mantenga anclado en la corrupción como uno de los inhibidores de su desarrollo. Hay quienes dicen, seguramente con alguna alta dosis de cinismo, que la corrupción aceita la maquinaria del país, que los moches en el Congreso pues ayudan a agilizar los trámites, que las mordidas también apresuran ciertos mecanismos o procedimientos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Debemos resignarnos a ser un país de corruptos? No, nos indignan estos planteamientos. Me parece que no podemos aceptar un destino manifiesto para que este país viva y funcione basado en la corrupción. Seguramente quienes han corrido esas aseveraciones es porque de alguna manera se han beneficiado de este clima de corrupción e impunidad, y me parece que a los empresarios, pero en general a los ciudadanos, nos corresponde emprender una cruzada de fondo para que la corrupción paulatinamente vaya cediendo. Hay logros importantes, desde luego. El Sistema Nacional Anticorrupción, que fue producto de un esfuerzo ciudadano el año pasado y que está tratando de aterrizarse en este año, es un paso en la dirección correcta, pero es una asignatura, Ricardo, la cual no podemos bajar el ritmo. Ahora, la tercera línea de acción que proponen ustedes: vigilar el gasto público de manera correcta con un beneficio para la sociedad. Nosotros en Coparmex, Ricardo, estamos muy preocupados porque, no obstante que el gasto público es muy grande en México, son toneladas de recursos que van a los estados, a los municipios, a la federación, han sido poco efectivos para lograr generar condiciones de bienestar. Particularmente nos preocupa mucho el gasto social. Los cálculos más certeros señalan que hay alrededor de 3.500 programas, entre comillas, sociales en el país, y digo alrededor porque no hay ni siquiera un padrón único, un inventario de esos programas sociales. Y lo que ocurre es que al no haber un inventario, prácticamente estos programas se van creando, se van desapareciendo conforme se le va ocurriendo a un alcalde, a un gobernador o a un presidente de la República. Las modas sexenales. Las modas Hasta sexenales. Les cambiamos los nombres con un costo altísimo. Exacto. Y bueno, si es grave que no exista un padrón de estos programas que permita monitorearlos, lo que es aún más grave es que no exista también un padrón único de beneficiarios de los programas sociales. Tan grave es que una persona que lo requiera no reciba un apoyo alimentario, por ejemplo, o de educación o para la mejora de su vivienda, como que una persona que no lo requiere esté recibiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces un apoyo que no necesita. O peor aún, que se esté dando un sesgo partidista, político, electoral a la entrega de estos apoyos. Pero en la raíz, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay un inventario de programas. No está clarificado cuáles son los montos de recursos que se asignan a los mismos, y no está tampoco identificado quiénes son los beneficiarios de estos recursos. Déjame plantearlo de esta manera. Si por un lado el gobierno tiene un control sumamente estricto de lo que contribuimos los mexicanos vía impuestos, y está perfectamente claro cuánto aporta Ricardo Rocha, cuánto aporta Gustavo de Hoyos, este mismo registro estricto de entrada que se tiene tendría que existir de salida para que haya claridad quiénes son las personas que están recibiendo esos apoyos subsidiarios por parte del Estado mexicano. Ahora, entonces, tercera y cuarta línea de acción: gasto público, ya nos explicaste, y la diferencia con lo que sería el gasto social. ¿De qué depende la posibilidad de que estas propuestas tengan viabilidad y aterricen? Es un término que tú utilizaste en la primera respuesta, que aterricen realmente en los hechos. ¿Ya hay un contacto con el gobierno para decir: esta es nuestra propuesta, está bien estudiada y es de no solamente viable, sino con la mejor buena fe? Efectivamente. ¿Ya hablaste con gente del gobierno de Peña Nieto? A partir de que dimos a conocer
estas propuestas que, debo decirlo, fueron presentadas por la Coparmex, pero con el acompañamiento de otras organizaciones sociales y comunitarias. Cada uno de nosotros hemos iniciado los contactos con distintas áreas del gobierno para tratar de que se lleven a los hechos. A nosotros nos interesa mucho de que no se desperdicie un solo día de los escasos 20, 21 meses que le quedan a esta administración federal sin que esto pueda llevarse a acciones concretas. No podemos aceptar que el resto de esta administración prácticamente se vaya administrando crisis internas o externas o procesos electorales. Necesitamos que cada día se aproveche porque hay muchas asignaturas pendientes. Y a propósito de crisis externas, ¿crees que estamos en posibilidades en el país de responder a todos estos embates emanados desde la Casa Blanca con el nuevo presidente Donald Trump, que un día sí y otro día también sigue amenazando con el muro, con las deportaciones, con una oposición terca, sistemática al Tratado de Libre Comercio? En fin, tenemos muy claro todos que hay un antimexicanismo evidente de parte del actual gobierno de los Estados Unidos. Yo parto, Ricardo, de la convicción de que la relación entre México y Estados Unidos es tan importante que supera con mucho las posiciones que pueda tener un jefe de Estado de uno u otro país, que pueda tener un gobierno de 4 o de 8 años. Va a haber relación intensa entre México y Estados Unidos, como la ha habido antes de Trump y seguramente la habrá después de Trump. Con esa visión tenemos que entender que hoy en día quienes eligieron ciudadanos americanos para que encabezara su poder ejecutivo no es una persona que entiende con claridad, es más, diría yo, no entiende la importancia de la relación binacional, que es una relación económica, pero también es una relación de profundo contenido social, cultural. Estamos unidos no solamente por una frontera, sino por millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y de norteamericanos que viven en México. De tal manera que, teniendo en mente que hay que preservar esta relación, lo que le hemos pedido a las autoridades mexicanas es que sean muy claras en la defensa, no solamente de los intereses, sino los principios de la relación. Primero están los principios y luego están los intereses. Afortunadamente, debo decírtelo, conforme pasan los días y ante la gran cantidad de frentes que está abriendo el presidente de Estados Unidos, no en América, sino en Asia, en Europa, en el mundo entero prácticamente, parecería que va siendo relegado dentro de su agenda los temas que habían señalado a México como un objetivo primario. Yo veo con cierta esperanza que en los últimos días algunos de los técnicos, por llamarlo de alguna manera, de su gobierno, sobre todo en la área de comercio internacional, empiezan a moderar las expresiones del presidente y que cada vez es más cotidiano que incluso le están corrigiendo la plana. Entonces, sin descuidarnos... Lo que el presidente quiso decir. Exactamente, lo que el presidente quiso decir, y que pues cada vez más están entrando a corregirlo. Hay que estar atentos, hay que cuidar mucho la negociación en puerta, el Tratado de Libre Comercio, pero me parece que paulatinamente, si tenemos claridad en los objetivos, habremos salir adelante con esa negociación. ¿Qué le dirías con ponderación, pero con certeza, a quienes nos están viendo y escuchando y que de pronto sienten que pues estamos en un túnel y que no se ven señales al final del mismo, o que no podemos ser ni siquiera relativamente optimistas en el corto plazo? A quienes, además de estos embates del exterior, sienten que estamos en una crisis interna de credibilidad en nosotros mismos. ¿Estamos todavía a tiempo de recomponer el rumbo del país? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando finalmente? Ricardo, estoy convencido de que tenemos un gran país con grandes oportunidades. No podemos dejar esta delicada responsabilidad de llevar a México hacia un mejor estadio en manos únicamente de los políticos. Se trata de que los ciudadanos todos participemos de manera decidida en la construcción de un país mejor. No importa si se trata de empresarios, se trata de funcionarios, se trata de académicos o de estudiantes, de trabajadores. Todos tenemos algo muy importante que aportar al país. Nuestra invitación en Coparmex es a participar en la cancha, que cada uno se sienta cómodo, donde encuentre más afinidades a su forma de pensar y de actuar, pero lo importante es no dejar de participar. Y hay un compromiso de parte de los empresarios, concretamente de los miembros de Coparmex, que agrupa no solamente a grandes empresas, sino también a pequeñas, medianas
empresas en nuestro país. Hay un compromiso, hay un sentimiento, un concepto de solidaridad con el momento actual de México. Desde luego, en la Coparmex ponemos por delante siempre en la economía y en todas nuestras convicciones a la persona humana. Es decir, más allá de los números que son desde luego importantes, nuestra convicción primaria es que los efectos de la economía de mercado y desarrollo tienen que tocar a las personas. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, gracias por tu confianza. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Espacio, y sabes que se queda siempre abierto. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, precisamente su confianza en este programa. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Gracias de nuevo, Gustavo de Hoyos.